Pues, bien, vamos a hacer un resumen de lo que hemos trabajado hasta ahora. Básicamente vimos la interfaz, conocemos lo que tiene como módulo el sistema. En la parte superior, la barra de menú, la izquierda vertical, grupos y escenarios. Ok, árbol de proyecto. En el catálogo de socio de negocio por tipo registramos 6 trabajadores, ¿sí? Con el tipo obrero. Los mismos trabajadores lo asignamos como activo en el escenario personal disponible. Bien, validamos algunos procesos o escenarios que es necesario ver que tengan información. Vimos calendario, vimos partidas de control, vimos el registro de los porcentajes de AFP y también eh, los datos o conceptos que requieren información de forma anual, como el OIT, el mínimo vital. Bien, estos procesos no se van a trabajar cada semanita. Desde este punto hacia adelante, sí son tareas que van a hacerlo cada periodo. En vuestro caso va a ser cada quincena, cada mes. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar el escenario tarea multiproyecto que se encuentra en el grupo actividades. Vamos a darle que por acá, sí. Bien, vamos a trabajar, a ver, una semana 2 de repente. En la parte, recuerden, el proyecto multiproyecto gestiona la nómina de muchos tipos de nómina, de muchos regímenes laborales. Hay que ver dónde estamos ubicados. Si estamos trabajando en civiles, me ubico en civiles. Bien, vamos a trabajar semana 2, 2026 2. ¿Cómo se trabaja el tareo? ¿Ya? El tareo en cuanto a civiles y empleados varía un poquito. El cómo se obtiene. Veamos en construcción civil. Lo primero que tengo que hacer es preparar el parte grupal para quién va a tarear. Si yo en la obra tengo de repente 3 tareadores, prepararé 3 partes grupales, uno para cada tareador. Bien, la forma es la siguiente. Periodo enero 2026, semana 2, doble clic. Antes de eso, déjeme activar aquí una configuración. Ya está, otra vez. Semana 2, doble clic. En este espacio vacío, con un clic derecho, adiciono parte grupal. Este es el parte que estoy preparando. En la parte superior, campo tareador, vamos a seleccionar el responsable del tareo. 3 puntos. Por ahora, solo José Ramírez es quien tarea. Lo seleccionamos con el doble clic.
En la parte inferior tenemos las 6 personas, ¿sí? Cuya información registrada indicamos que José Ramírez era quien iba a ser su tareador. ¿Listo? Simplemente grabamos con el botón aceptar. Ya está. Para trabajar el tareo es necesario exportarlo a Excel. Sobre el tareador, con un clic derecho, selecciono la opción exportar Excel. Para eso, previamente, tenemos que tener una carpeta donde guardaremos toda la información. Por ahora, yo tengo en el escritorio esta carpeta, Tareo Obrero. Ahí lo guardo. Me pregunta si deseo abrir el archivo. Vamos a darle que sí. Bien. Esta es la hoja Excel donde se va a realizar el tareo del personal. En la parte superior tenemos datos de la empresa, datos del proyecto, ¿ok? El número del parte que es portado y la semana a tarear. Semana 2 del 5 de enero al 11 de enero. Listo. Disculpe. Sí. em, Cuando le di clic a la opción de exportar a Excel, Ujú. me salió un anuncio que dice que tengo que activar una opción Ah, en ya. la ventana de configuraciones. Listo, listo. Cierra todas las ventanas pequeñitas y van a los demás también. Vamos a hacer lo siguiente. En la parte superior, debajo de la barra de menú, tenemos dos tuercas amarillas. Vamos a darle un clic a la tuerquita que está al lado izquierdo. Esta tuerca. Le damos un clic. Ya está. Clic. Ahora vamos a ubicarnos en la pestaña del supervisor 3. ¿Listo? Y en la parte inferior vamos a activar el check donde dice permitir cargar múltiples ventanas de partes multiproyectos. Hecho esto, aceptamos. Y nuevamente preparamos el parte grupal. Doble clic a la semana 2. Agregamos con clic derecho en parte grupal y seleccionamos el responsable del tarea. Ok, háganlo porfa. Yo les espero en el Excel. Tarea, acá estoy yo. Me avisan cuando llegan al Excel.
Listo. Veamos cómo trabajamos el Excel. Los 6 trabajadores, ¿sí? Aquí tengo el campo proyecto. Asignamos la obra donde está laborando la persona. No multiproyecto, tiene que ser la obra. Las gaviotas. El proyecto como tal, si se dan cuenta, al inicio tiene un código. Si yo hago el tema de arrastrar, ¿qué va a pasar? La segunda fila le va a cambiar el código y ese código no existe. Entonces usen el control C, el control V, para que no le cambie el código. Luego tenemos los 7 días de la semana y cada día tiene un campo partida de control, concepto y horas. Bien. Vamos a hacer un tareo básico en este ejemplo y luego en la siguiente semana hacemos un poquito más real. La idea es que ustedes conozcan ahora el flujo de la planilla. Veamos. El día lunes vamos a indicar que todos están actualmente trabajando en movimientos de tierra. Control C, control V. El concepto es único, no cambia. Solo hay una opción para escoger. Las horas 8.5. Ya está. Completé la asistencia del día lunes. Debo de trabajar lo mismo hasta el día sábado. Copiaré los mismos datos para el martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. El sábado cambio el tiempo, solo es 5.5. Ya está. La idea es que cada persona a la semana, ¿sí? Realice cuántas 48 horas semanales. ¿Puede trabajar más tiempo? Puede, ¿ok? Pero los tiempos mínimos son estos. No puede trabajar menos 8.5. Si eso pasa, tiene menos salario, ¿ok? Si tiene más tiempo, implica el pago de horas extras. Tomando en cuenta que la jornada de trabajo de lunes a viernes es de 8.5, las siguientes dos como máximo se toman en cuenta como hora extra al 60%. Y si continúa, ¿sí? Se consideran al 100%. Bien, en el Excel solo van a registrar horas efectivamente laboradas, horas que son productivas para el proyecto. Si el trabajador ha faltado, no se le asigna ni partida de control, ni concepto, ni horas ese día. Si está con descanso médico, igual queda vacío. Tienen que verlo así. En el Excel, solo horas efectivamente laboradas, horas que son productivas para el proyecto. Bien. Si es un día feriado y no trabaja, vacío, no corresponde. Si lo van a tarear, el sistema va a entender que trabajó en feriado y hay un pago doble. Bien. Si está con descanso médico, vacío, ya mediante papeletas, que es otro escenario, ¿sí? Aplicaremos el canje y justificará su inasistencia. Licencias, papeletas, subsidios, descansos médicos, ¿sí? Todo tipo de concepto de día que sea diferente el día de trabajo, vacío en el Excel. Bien. Ah, en la parte inferior, el Excel tiene, si lo van a imprimir, tiene hasta 3 vistas. Va a darles el visto que en tarea, su supervisor y el ingeniero responsable. Con esas 3 vistos se entiende que la cantidad de horas del tareo ha sido bien revisado. Nómina solo va a utilizar los tiempos que se cargan mediante el tareo para el pago de la planilla semanal. Bien. ¿Tienen por acá alguna pregunta?
Nadie. Ok, continúo entonces. O les doy un minuto para que ustedes completen el Excel. Sería bacán que vayan conmigo también y que todos al final generemos una vuelta de pago y comparemos los montos. ¿Ok? Ok. Lleguen hasta acá, consulten cualquier si no llegan al monto, a los números acá. Es un tarea sencillo. ¿Ok? Tenemos la misma información, entonces hagamos un comparativo al final. Bien. Ya luego en el siguiente periodo hacemos un poquito más real la planilla. Por ahora quiero que el flujo lo conozcan. ¿Ya? A ver, un minuto para que ustedes terminen de cargar el tareo. Cualquier partida de control, asígnelo. Lo que me importa es que todos tengan en la semana 48 horas de trabajo. A ver, un minuto. Bien, continuamos. Voy lento para que me sigan. Una vez que completen el archivito Excel, en la parte superior guardamos la información con el disquete y cerramos el Excel. Ya está. Recomendación. No le cambiemos la descripción al archivo Excel. Así como lo exporta, así lo dejamos. No se preocupen si en la siguiente semana tienen miedo de que cambie o reemplace la información. Está preparado el sistema para que exporte cambiando el código, la descripción, tomando en cuenta el tipo de nómina, el proyecto, el régimen y la semana. Si le cambian el nombre, cuando intente el sistema buscar el Excel, no lo va a encontrar. Así como está, lo dejamos. Bien. Ahora, ¿desde dónde exportamos el Excel? Aquí hasta hace un momento le dimos clic derecho, exportar. Ahora, aquí mismo, vamos a darle otra vez clic derecho, pero ahora marcamos la opción importar. Vamos a ubicar la ruta donde tenemos la información. Mi caso está en la carpeta tarea obreros. Acepto.
Solo marcamos la carpeta, no el archivo. Ahí esperamos que lo busque, lo encuentre e importe los datos. ¿Ya está? Listo. En la parte superior ustedes pueden ver, antes decía total hora cero, ahora dice 288. ¿Ya está? Vamos a ver la información que he importado. Dándole doble clic al tareador, ingresamos al detalle. Listo. La información que estaba en el Excel, fíjense ahora, está en el sistema. Esa es la forma de cómo el nóminas recibe la información del tareo. Recuerden que le dije al inicio, si trabajaran ustedes en construcción civil, es probable que la información venga de obra, o por el móvil, o por gerencia, o por almacenes. Nómina simplemente revisa la información. Bien, ahí está. Tiempos por semana, 48. 288 es la cantidad de horas en la semana. Bien, hasta acá llega el trabajo de quien tarea. Quien tarea, ¿sí? Da un visto a su información cambiándole el estado en este casillero. Miren acá. Mientras yo no apruebo o reviso mi tarea, los botones de exportar, de importar y hasta el de eliminar están activos. Aún está en ejecución el tareo. Cuando el qué tarea da el visto bueno, cambiándole el estado a esta parte grupal y le pone revisado, aceptar. Fíjense ahora qué pasó. Miren, los botones, el de eliminar, el de importar, el de exportar, ya no están. ¿Por qué? Porque ya quien tareó ha protegido su información. Bien, si yo quiero editar nuevamente el tareo, tengo que ingresar, cambiar el estado, dejarlo en registrado y allí los botones se vuelven a ser visibles. Bien, listo, revisado. Ahora, dentro de la parte grupal, en la parte inferior, nosotros vamos a ver que estamos dejando huellas, miren. Registrado por talento 1. ¿Cuándo lo hizo? El 17 a las 2:11. Actualizado por talento 1. ¿Cuándo lo hizo? El mismo día, pero a las 2:29. Una vez que el tareo sea aprobado, igual acá, sale quien lo aprueba. Vamos dejando huellas. Bien, listo. Eso es el tareo multiproyecto. Una vez que todos los tareadores hayan subido su información, la semana hay que aprobarla. Actualmente dice registrado. Con un clic derecho se envía aprobación. Ya está. Ahora dice por aprobar. Otra vez un clic derecho. Aprobamos. Este usuario Talento 1, ¿sí? Está aprobando el tareo porque tiene el permiso. Bien. Ahora dice, miren acá. Aprobado por Talento 1 el día 17 a las 2:31. Voy dejando huellas. Y dentro de la parte grupal también se va a marcar los datos. Ahí está. Listo. Ahora, ¿qué pasaría si ya el tareo está aprobado? Quien tareó
es diferente a quien lo aprobó. Son personas diferentes. Y luego, quien tarió se da cuenta de que tiene datos u horas faltantes. De repente les faltó asignar un par de horas por ahí. Recuerden que trabaja con un software RP. Entonces, no trabaja solo nóminas. Si eso pasa, lo correcto sería que quien quiere corregir el tareo, primero consultar si la semana aún está abierta, si la semana aún se puede hacer cambios. De repente ya ese periodo fue considerado para el pago de impuestos, para el pago de FP. El yo recalcular ese periodo implica hacer rectificación de plan y es tedioso. Entonces, lo ideal sería que exista comunicación. ¿Sabes qué? Quiero corregir datos en la semana 2. Es posible, aún está abierto, aún se puede. Si no se puede, esa corrección de horas hay que hacerlo en un periodo abierto. ¿Bien? Entonces, sería lo correcto. Y si se puede, la otra caso es que tiene que comunicarse con quien tareó. El tareador tiene que comunicarse, perdón, con quien aprobó el tarea. De repente le aprobó el residente de obra, con el ingeniero de campo. Sabes que, señor ingeniero, señor residente, me equivoqué en la carga de horas, que es lo que por favor retire su aprobación del tarea. Si quien aprobó no saca la aprobación, el que tarea no puede cambiar nada. ¿Ok? Entonces ahí simplemente tiene que quitar la aprobación. ¿Para qué? Para que el que tarea haga el cambio que necesita. Previa coordinación con los otros módulos. Pues no sé si aún es posible hacer ese cambio. ¿Ya está? Entonces, son procesos que vamos definiendo en el flujo de la planilla. Listo. En este ejemplo, no hace falta registrar papeletas porque nadie faltó. Es un ejemplo básico. En la siguiente semana sí vamos a hacer papeletas, por ahora no. Vamos a obviar. Luego del tareo vendría el proceso, el registro de papeletas. Por ahora vamos a obviarlo. El flujo de la planilla la tengo por acá. Si ustedes aprenden este flujo, ya estamos bien. Este es el flujo de la planilla. Esto es todo lo que acabo de hacer. Y esto es el registro de papeletas, que por ahora voy a obviarlo. Y voy a seguir esta secuencia, semana tras semana. No cambia. Veamos. Luego del tareo, obviando papeletas, vamos a procesar el escenario, resumen de concepto por día. Bien, resumen de concepto por día. En este casillero vacío, vamos a seleccionar la semana que quiero procesar. 2026-2. Listo. ¿Qué cosa hace este escenario? El escenario resumen de concepto por día va a cruzar información entre el horario asignado versus los tiempos de trabajo cargados en el tarea para ver si ha trabajado 48 horas o está por encima o por debajo de esos tiempos para el pago respectivo. Con este icono de la calculadora con el lápiz, genero el resumen diario. Listo. Aquí tengo que, antes de avanzar, me detengo un poco, ¿sí? Y vamos a analizar la información. De nada me sirve ir hasta el proceso de la planilla, veo los reportes y veo que faltan horas. ¿Por qué? Porque no me detuve un momento a revisar, ¿sí?, lo que el sistema trajo del tareo versus la asignación del horario. Tengo dos formas de ver. Detallado, resumen.
Por lo menos revisen la información cada semana a nivel resumen. Ya está. Vamos a subir el campo nombre por acá, lo suelto. Y tengo acá, vean mi pantalla. Horas trabajadas, 48. Días trabajados, 6. Ahí está. En base a estos tiempos es que se va a pagar la planilla. Ni más ni menos. Ahora, si yo acá veo días faltos 6, por más que yo no haga el tareo, por lo menos lo alerto. ¿Sabes qué, señor tareador? Bautista en la semana 2 no tiene asistencia. ¿Es correcto? ¿Me confirmas para proceder con la planilla? De repente quien tareó se olvidó de enviarnos la justificación. Está con descanso médico. Sí, si no lo pedimos, tal vez no calculamos ningún dato en ese periodo. ¿Cuánto? Si le corresponde, pues, ¿no? Por lo menos cumplimos con alertarlo. ¿Está bien? Paso algo acá. Está bien. Si yo veo acá, día faltó 1, desde acá puedo ver qué día faltó. No solamente sabes qué, señor tareador, Bautista faltó un día, revísalo. Tal vez puedo entregar así el dato, ¿no? Pero sería de un poquito más de ayuda si yo le indico el día exacto. Y para eso puedo verlo por acá. Subo el campo nombre, subo el campo concepto. No, 10 semanas. Listo. Aquí tengo el nombre, tengo los días. Lunes, asistió. Martes, asistió. Miércoles, faltó. Entonces, es mejor decir, ¿sabes qué, señor tareador? El señor Bautista el día miércoles ha faltado. Confírame si es correcto. A decirle, ¿sabes qué? El señor Bautista faltó en la semana 2, revísalo. Entonces entregamos el problema un poquito más detallado. Entonces, resumen de concepto por día me entrega los datos, los tiempos de trabajo. Aquí estoy viendo una observación y quiero que hagamos lo siguiente, todos juntos. A ver, esta base de datos al parecer no es la que uso en el curso regular. Ha cambiado. Hagamos lo siguiente. Hacemos una pausa del flujo. Esta es parte de configuración. Pero si no lo hacemos, no llegaremos a la meta. Hacemos lo siguiente. Nos desviamos un poquito. Vámonos un momento al grupo configuración, escenario, conceptos. Grupo configuración, escenario, conceptos. Tipo de nómina 07. Ya está. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí, este espacio. Vamos a buscar el campo concepto genérico. En vez de variable fórmula, buscamos la lista concepto genérico. Aquí está, mira. Concepto genérico. Y vamos a buscar la palabra horas en planta. Ahí está. Buscamos horas en planta. ¿Ok? Y va a filtrarme dos conceptos. Si se dan cuenta, uno tiene el código 01 y el otro el código 02. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle doble clic al concepto con código 02. Doble clic al concepto con código 02. Aquí está. Horas en planta. Y en la parte inferior vamos a quitar el tipo de nómina 4 y el tipo de nómina 7. Me voy con el tipo de nómina 4, clic derecho, quitar o eliminar. Me voy con el tipo de nómina 7, clic derecho, eliminar. Ya está.
Solo eso. Y modificamos. ¿Ya está? Hacemos lo mismo con el concepto genérico asistió. Ahora, en vez de horas en planta, buscamos el concepto genérico. Aquí dice concepto genérico. Asistió. Asistió. Veo en lista cuatro conceptos. Vamos a buscar, vamos a darle doble clic al último concepto, al que tiene código 02. Hacemos lo mismo. Doble clic y quitamos el tipo de nómina 04 y 07. Ya está. Grabamos. Último. Trabajo. Busquemos el concepto genérico. Campo, concepto genérico. Trabajo. Nos filtró dos conceptos. Vamos a darle doble clic al concepto que empieza con código 02. Otra vez doble clic. Otra vez lo mismo. Quito los tipos de nóminas de civiles. 04, 07. Grabo. Nada más. Eso hay que hacer. ¿Qué ha pasado? Los conceptos con código 2 corresponden al régimen de empleados y los conceptos con código 1 corresponden al régimen de civiles. Lo que he visto acá es que se han activado dos conceptos. ¿Por qué? Porque en construcción civil están activos ambos y no debería. Esto puede dar problemas cuando calcule la planilla. ¿Ya? Fue por eso. Hecho esto, vuelvo a actividades, resumen de concepto por día. Voy a borrar el proceso con la X y lo vuelvo a procesar. Veamos ahora. ¿Se dieron cuenta? Bajó, miren cómo estaba antes. Había dos de cada concepto. Ahora solo hay uno. Ya quedó, perfecto. Cerramos esto. Listo. Volvimos al flujo. Tareo, multiproyecto, resumen de concepto por día. Luego, sigo en actividades y ahora voy a ir al escenario. Resumen de concepto, pero por periodo. Por periodo. Listo. El lápiz. Ya está. ¿Qué hace el escenario resumen de concepto por periodo? Cuando trabajamos el catálogo, arriba, vimos un catálogo de conceptos genéricos. Y les dije que este catálogo es de uso interno de C10. Cuando ejecuto el escenario resumen de concepto por periodo, activa muchos de estos conceptos genéricos que son necesarios para el proceso de la planilla. Aquí no hay mucho que ver, es un precálculo, véanlo así. ¿Está bien? Listo. Entonces, en actividades, ejecuté tres escenarios en orden. Tareo, resumen por día, resumen por periodo. ¿Está bien? Hecho esto, voy a cambiar de grupo. Ahora voy al grupo nóminas. Grupo nóminas. Escenario, cálculo de nóminas. Grupo nóminas, escenario, cálculo de nóminas. Siempre verificando que el cursor no se mueva del nivel meta, que esté ubicado en el tipo de nómina correcto y en el periodo que quiero ejecutar el proceso. El campo proceso está vacío. 3 puntos. En construcción civil voy a ejecutar cada semanita dos procesos. El estándar y la renta, en ese orden. Primero estándar,
luego renta. Cuando ejecuto reintegro otro activo, bueno, ya no hace falta ya. Antes, cuando había incremento de jornal en construcción civil según Capeco, cada medio año hacíamos un reproceso, un reintegro pendiente había para cada trabajador civil. Ahora ya no hace falta, pero allí aún figura. Ejecutemos el proceso estándar. Ya está. Tengo dos bloques, por procesar y procesados. Por ahora no tengo ningún trabajador procesado. Todos están pendientes por procesar. Con el mismo icono que hace un momento ven ejecutando, ejecuto el proceso de la planilla. Clic, le doy que sí. Al terminar, sale una pequeña ventanita donde me va a indicar el tiempo que se tardó en ejecutar este proceso. Aproximadamente 3 segundos. Miren, ya está. Ahora, en este proceso ya no tengo ningún trabajador pendiente por procesar. Todos se encuentran procesados. Miren acá, estamos dejando huellas. Cada proceso que ejecuto voy dejando huellas. Usuario, fecha, día, hora, minuto y segundo. Listo. Nuevamente arriba. 3 puntos. Y ahora selecciono renta de quinta. Hago lo mismo. Arriba el lápiz. Confirmo con un sí. Aceptamos. Ya está. Listo. Con eso termino el proceso de la planilla. Veamos los valores. ¿Ustedes llegaron también a calcular la planilla? A ver, manito arriba, ¿quién lo hizo? Nadie. No hay problema. La aprendemos en la siguiente semana. ¿Ok? Veamos. Acabo el flujo yo. Informes. Pistas. Semana 2. El reporte que quiero visualizar. Y con el rayo cargo la información. Veamos acá. Exporto Excel. Esta es la información que acabo de exportar. A ver, veamos. Elimino por acá estos campos y congelo la primera columna. A ver, no, me faltó algo. Me faltó algo muy importante en construcción civil. Colocar los jornales. Sin eso no hay proceso de planilla, mire, está vacío. Ok, nos faltó esto. Y para ello vamos a buscar en internet, no recuerdo, tablas salarial. Ahí está. El jornal del operario es 89.30 al día.
Vamos a colocarlo acá. 89,30. Bien. El jornal del oficial, 69,75. Y el jornal del peón, 62,80. Listo. Por ese dato, no hubo ningún proceso. Nuevamente, ejecuto el proceso de la planilla. Otra vez actividades, resumen de conceptos por periodo. El lápiz ejecuta el proceso. Nóminas, cálculo de nóminas. Borro los dos procesos. Borro renta con la X. Borro estándar con la X. Listo. Y nuevamente ejecuto el proceso en ese orden. Primero estándar, luego renta. Ya está. Cambio el proceso. Ahora ejecuto renta y quinta. Terminó. Nuevamente, informes vistas para ver el reporte de la planilla. Semana 2, rayo. El rayo trae la información. O sea, la carga de datos es esa demanda. Yo decido en qué momento quiero ver la información. ¿Bien? Para que no se haga muy pesado el proceso. Exportamos Excel. Veamos ahora. Esto vamos a hacerlo un poquito más amplio. Ajustamos texto. Listo. Vemos el detalle. Y has trabajado 6 horas 48, jornal, semanal. Tengo, perdón, este es el diario, este es el semanal, el dominical, la bonificación unificada, la movilidad, la gratificación julio, el 9%, CTS, vacaciones, una base de cálculo para la renta de quinta, un total de ingresos, los descuentos de FP, pensiones, la prima de seguros, la comisión, el CONAFOBICER, por ahí aplicó a 2 trabajadores renta de quinta, un total descuento, un concepto de aporte de salud, el fondo de capacitación, un total de aportes y un total neto. Y estas casi 3 horas, bueno, creo que más, casi 4, sirvieron para llegar a generar el reporte de una semana. Vamos a ver esto por boleta, para que se vea mejor. Cerramos el Excel. Sigo en informes. Ahora voy al escenario, preparación de boletas. Preparación de boletas. Tipo de boleta, 3 puntitos. Boleta de pago semanal. En el espacio vacío con un clic derecho, preparo la boleta para la semana 2. Desde 3 puntitos, busco la semana, semana 2. Listo, suficiente, grabo allí. Veamos la boleta. Sigo uniformes, cambio de escenario. Ahora, boletas de pago. El tipo de nómina no es empleados, por ahora es civiles. Y el contenido es la semana 2. Ahí está. Para poder ver la boleta, el check de impresión tiene que ser activo. Clic derecho, activar impresión, todos. Otra vez, clic derecho, vista preliminar, simple o doble. Vamos a darle doble. Doble es 2 por hoja, simple 1 por hoja. Ahí está. Quiero un momento, está muy pegado a la hoja al lado izquierdo. Vamos a activar acá arriba, márgenes.
Modificar márgenes. En la tuerquita amarilla. Tuerca amarilla arriba. Impresión. Modificar márgenes y también imprimir logo. Listo. Otra vez, clic derecho, vista preliminar, boleta doble. Margen izquierdo 0.5 vamos a dar. Ya está. Acá se ve mejor, miren. Esta es una boleta de pago, ¿ok? Del régimen de construcción civil por una semana. Ahí está, revísenlo. Y no sé si tengan alguna pregunta hasta acá. Como ustedes se dieron cuenta, no hemos trabajado nada respecto a fórmulas, porque en esta base de datos ya hemos importado el bloque de formulación de otro cliente que está trabajando este régimen, con el fin de invertir menos tiempo. ¿Vieron cuánto me demora en llegar al reporte de boleta? Entonces, ustedes que van a trabajar nóminas en su empresa, ¿sí? Ahora que están frescos en este proceso, ya pueden ir trabajando. ¿Qué cosa van a trabajar? Primero, la carga de datos. Y es más, la carga de datos está en la carpeta del servidor. En el disco C tienen ustedes, acá también, plantilla e importación de personal. Esta info, copienlo a su PC y lo trabajan. Ahí tienen para que se guíen. Ahora que veamos empleados, vamos a ver cómo llenar este casillero, estos campos, para que ustedes llenen esta información y ya le importen por el catálogo. Ya pueden ir avanzando datos. ¿Ok? Hasta acá tienen alguna consulta. Sí, una consulta, Sí. nos comentaste que algunos conceptos, propiamente dicho, los conceptos estándares vienen con el sistema. Comentaste Ajá. de que si hay que añadir algún concepto adicional había que solicitarlo por soporte, o sea, no es por el sistema, sino es por soporte, ¿correcto? Ustedes cuando compran el sistema, también compran el servicio de implementación. ¿Qué cosa es? Este servicio tienen ustedes un consultor, uno por cada módulo, donde van a adecuar el software a vuestra empresa. Entonces, en ese proceso, ustedes van a saber que yo tengo o requiero este concepto lo calculo así. Entonces, en esa etapa se implementa el sistema y se adecua a la realidad de la empresa. ¿Ok? Tiene un tiempo ese proceso. Implementación hay una cantidad de horas hasta que usted diga, ¿sabes qué? Ok, ya está bien el sistema, ya hago esta boleta, ya hago este reporte, saco informes, saco impuestos, contratos, etc. Se cierra la implementación. ¿Ok? Después de eso, de repente sabes que no me olvidé o en ese momento no necesitaba este concepto. Ya allí tienen que trabajar ustedes con el equipo de soporte. Hay un equipo que está todo el día en constante atención con los clientes, verificando los tickets. Cada cliente puede crear uno o muchos tickets. No hay número, cantidad de tickets que pueden crear. Eso sí, que el ticket tenga un tema fijo. ¿Ok? No van a pedir el ticket, sabes que enséñame a cómo manejar el móvil de nóminas. Van a rebotar. No corresponde manejar ese servicio por los tickets. Los tickets sirven para atenciones puntuales. Sabes que me olvidé cómo importar los porcentajes PP. ¿Ok? Con el ticket ayuda. Caso puntual o posibles bugs o errores del sistema. Entonces, tiene todo un equipo que les va a ayudar en este proceso. Pero al inicio se implementa el sistema y dejan el software a vuestra realidad. Lo adecuan para que ustedes puedan utilizarlo. ¿Ok? Sí, correcto, claro. No, gracias. Más la consulta iba por si había opción en el sistema. Eso sí también lo tenía claro, que en la implementación teníamos que hacer eso, ¿no? Así. Pero veo que los conceptos se añaden en coordinación con ustedes, ¿no? Sí, al final vamos a ver un poquito de configuración. Si lo aprenden a buena hora, no pasa nada. Usted mismo lo registra. Es sencillo. ¿Ya? Vamos a ver al final un poco de eso. Listo, ok, En gracias. último, bien, bien. ¿Bien? ¿No? ¿Alguna otra consulta que tenga respecto al proceso como tal?
Se dieron cuenta que no demoré mucho, asumiendo que el tarea viene de obra, ¿qué hice? Un clic para resumen de concepto por día, otro clic para resumen de concepto por periodo, y en cálculo de nóminas ejecuté dos procesos, estándar, renta. Preparé boletas y ya tengo el reporte. Para empleados, lo mismo, no cambia. ¿De qué depende? De que el software ya esté con las fórmulas adecuadas al régimen y ya como yo lo manejo en mi empresa. Porque no todos los días van a importar trabajadores al catálogo. No creo que ocurra eso. Es de vez en cuando. Entonces, como proceso, es sencillo. ¿Con qué fin? Con el fin de que ustedes analicen la información mediante los reportes, mediante las vistas. Si bien es cierto, en el régimen de construcción civil, yo liquido cada semana, pero esto no ocurre en empleados. En empleados yo tengo provisiones mensuales. Sí, entonces el tiempo que tengo yo para que me ahorre en cuanto al proceso de la planilla me sirve para analizar reportes, ver cómo va mi provisión, STS, si va yendo bien, se acumula bien los días, gratificaciones, vacaciones. Los pagos semestrales, tanto de STS como de gratis, se arman en base a lo que acumulo mensualmente, del tareo y de la base de cálculo. Al final llega julio y simplemente obtengo lo que acumulé entre enero y junio, los días 180, tomando en cuenta la última base de cálculo. Entonces, es muy importante que ustedes analicen los reportes que el software le entrega. Bien, ojo que aquí no llega todo el proceso, falta mucho más. Nóminas junto con contabilidad son los módulos que más demoramos implementar y tiene más tiempo de trabajo, porque hay mucha data que importamos, que entregamos también. No solamente se enfoca en el proceso de la planilla. Hay que ver costos, hay que enviar costos, revisar los costos, hay que enviar documentos de facturación y esto por debajo mueve el asiento contable. ¿Ok? Entonces, ¿tienen alguna pregunta a nivel boleta hasta acá? Entiendo que ustedes no tienen este proceso, pues, ¿no? Pero el flujo es el mismo. Yo tengo una observación allí. Me han cambiado la base de datos que algunos conceptos no están figurando. Hay que ver por qué. Y ustedes no se dieron cuenta. Acá hay un total neto, pero no hay un total de ingresos, ni un total aporte, ni un total descuento. Eso es configuración. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Tan. A ver, impresión en boleta. Boleta sector. A ver, estos, mira, no están marcados. Trabajemos así, pero ya luego cuando en la siguiente sesión vamos a corregir todo eso. A ver, veamos ahora. Ahora sí. Bien. Ok, vamos a continuar con el flujo de la planilla. Luego de verificar el nivel de vista que los montos son los correctos, de preparar la vuelta de pago para los trabajadores, ahora vamos a enviar los costos al RO. Yo les dije al inicio, creo que se borró la imagen que preparé, la conexión entre nóminas y gerencia había una flechita de ida y vuelta. Recuerden que gerencia envía horas, nómina recibe, lo usa y ahora hay que devolver las horas incluyendo el costo. ¿Ok? Para eso, vámonos un momento al grupo actividades.
Grupo actividades, escenario, distribución de costes. Bien, fíjense acá. Esta cantidad de horas la vi hace un momento en el tareo, 288 horas, fue lo que recibí. Ahora que ya ejecuté la planilla, ya también tengo internamente el costo. Veamos acá. Con este icono del lápiz, con la calculadora, traigo el costo. Ahí está, mire. El costo por trabajar 288 horas equivalen a 5.937,32 soles. Ni más ni menos. Veamos acá. También puedo ver el costo por partida. Pero en el tareo solo agregué una partida. Miren. Las horas, el costo. Y también puedo verlo por socio de negocio. Los trabajadores, los tiempos de trabajo y el costo. Costo para en civiles, ¿qué cosa es? Todos los ingresos más todos los aportes. Descuentos no. Costo es todos los ingresos más todos los aportes. En empleados, todos los ingresos más aportes más provisiones del mes. Eso es costo de empresa. Bien. Con el icono que está debajo del lápiz, enviamos el costo del RO a los resultados operativos del módulo de gerencia. Vamos a darle un clic, marco la semana, acepto. Ya lo envío. Fíjense acá arribita. Todo proceso voy dejando huellas. Esto es imposible borrarlo. No puedo borrarlo. ¿Ok? Y si ustedes han enviado el costo hoy, 17 de abril a las 3:08, y mañana ustedes el proceso de la planilla la cambian, reprocesan, ¿sí? Siempre el costo hay que actualizarlo, porque puede que los números que yo envíe en su momento a la fecha no son los mismos. Y haremos que gerencia de proyectos vea un costo irreal, un costo que no es exacto. Y cuando Conta entre a revisar, nos van a alertar esos casos. Bien. Siempre en cada reproceso también refrescamos la distribución de costos. ¿Ok? Esto es distribución de costos. Por ahora el multiproyecto solamente distribuye el costo a una sola obra. Cuando veamos empleado vamos a ver más listas acá. Y el costo es mucho mayor. Bien. Siguiente paso. Vamos a enviar los documentos a facturación. No hay ningún concepto que se quiera o se deba pagar si nóminas no genera la información. Para eso vamos a informes, escenario, planillas de pago. Planillas de pago. ¿Ok? En vuestras bases yo he activado algunos checks. De repente sale descuadrado. ¿Ok? No se preocupen, eso lo afinamos al fin de la clase. Clic derecho, genero todos. Clic derecho, genero todos. Ahí está buscando qué conceptos requieren ese creado documento. Y está buscando también los valores por cada persona. Esperemos que termine. Tenía el miedo de que salga descuadrado y salió descuadrado. Bien, pero tenemos documentos. A ver, vamos a aplicar este filtro. Ya está. Miren acá. Vamos a hacer que el concepto también sume. Total suma. Tenemos un documento por el pago de renta de quinta, miren. El monto total, 27,90 de la semana 2. Y acá el detalle, 2 personas. Tenemos 4 documentos para pagar FP, uno por cada FP. Habitat, Prima, Profuturo, Integra.
Un documento para pagar con Afobicer, ¿cuánto? 62,12, aquí el detalle. Un documento para pagar de salud, ¿cuánto? Aquí el detalle. Y tengo 4 documentos, hasta 5 para pagar el neto. ¿Por qué? Porque son bancos diferentes. Cada banco tiene un formato de pago electrónico diferente. Scotiabank, una persona. BCP, 2 personas, 1689, al detalle. BBVA, una persona, 1 y 1. Ya está. Pero aquí me está marcando descuadrado. No puedo dejar esto así. ¿Por qué? Porque cuando Conta entra a ver los reportes, los asientos contables, lo va a rebotar. ¿Ok? Quiero saber por qué. A ver, un momentito. No es eso. Vamos a ver el detalle. Tengo Bautista 2,24 que me descuadra el asiento. ¿Qué concepto es? Vamos a ver. Ah, creo que es el fondo de capacitación. Sí, ya está. Eso es. Lo que está pasando es que el fondo de capacitación nos está emitiendo un documento de pago. Este concepto falta. Vamos a anotar por acá los cambios porque luego me olvido. Y acá debería de curar. Listo, miren, ya está. No, no estaba este documento, así que el asiento quede incompleto. Ya está, arriba, cuadrado, el consolidado. Cada semana tienen que ustedes dejar el consolidado así. ¿Ok? Para que cuando Conta entre a revisar la información no tenga ninguna observación. Bien, para mí sería este el último proceso de la planilla. Bueno, el penúltimo. El último va a ser el que yo cierre ese periodo. Inicio, periodos. Semana 2,
Vamos a cerrarlo. Doble clic, estado, cerrado. El periodo se puede, es que el consolidado está descuadrado. Ah, no, pues este es 2019. No, tiene que ser semana 2 para el 2026. ¿Se dieron cuenta que el cierre del periodo no es solamente vengo y lo cierro? No. Internamente está buscando que el consolidado esté cuadrado, que las fechas de proceso sean las correctas. Yo no puedo tener distribución de costos con fecha después de haber enviado los documentos de facturación. No está el orden. Entonces, todo eso valida cuando yo intento cerrar la semana. Si no, no te va a dejar. Ya está. Acá sí me deja cerrado. ¿Para qué sirve esa opción? Miren acá. Todos los botones se han bloqueado. A veces pasa de que en mi empresa no solamente yo manejo nóminas, lo maneja uno, dos, tres personas. A veces por error humano, al intentar procesar una planilla, borro otra. Me equivoco, borro otra semana. Entonces, el yo borrar el proceso de un periodo es un poquito delicado, porque pueden cambiarse muchas cosas. Sobre todo en civiles, cuando la planilla semanal rotan, cambian de categorías, cambian de sueldo. Entonces, el yo borrar una planilla que ya pagué y lo reprocese, puede que el neto pueda cambiar. ¿Ok? Entonces, siempre ustedes protejan su información. Semana pagada, semana cerrada. Y acá los botones, miren, están bloqueados. Ese periodo yo lo pagué, por lo que cambiarlo. Y si lo quiero cambiar, que sea porque yo deseo realmente hacer eso, pues no. Voy a inicio de periodos, nuevamente abro el periodo para recién aquí los botones se habiliten. ¿Ok? En inicio de periodos para mí sería el último proceso de la planilla. Y es lo mismo que está en el documento, miren. El último periodo. ¿Está? Hemos procesado la planilla de un periodo. Vamos a calcular la semana 3 ahora. Procesamos la semana 3. Y aquí vamos a aplicar papeletas. Y horas extra también. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Primero horas extras. Luego papeletas. HN, H60, H100, total. 48 todos. 8 y 2. 6 y 3. 10 y 2. 6 y 2. 8 y 4. 10 y 2. Ok, el parte grupal tiene que tener esta cantidad de horas. Bien, recuerden que la jornada de trabajo es de 8.5 de lunes a viernes. Y los sábados 5.5. Ya está. A ver, intentemos realizar esta tarea. ¿Listo?
Partimos desde actividades, tarea multiproyecto. Bien, semana 3. Doble clic a la semana 3. Ya está. ¿Qué hago acá? ¿Qué me dice? Siguiente paso. ¿Qué debo hacer acá? Clic derecho adicionar, ¿no? Perfecto, gracias. Clic derecho, adicional. Parte grupal. ¿Qué más? A ver. Seleccionar el tareador y luego la lista de trabajadoras que la componen, ¿no? Muy bien, señor, gracias. Ramírez José, doble clic. Es cierto. Aquí sale la lista. Y acá grabo el parte grupal con el botón aceptar. Vamos bien. ¿Qué más? ¿Qué hago después? Exportar la plantilla. Muy bien, señor. El único, los demás que ha pasado. Clic derecho, exportar a Excel. Tareo, acepto. Vamos a darle que sí. Y acá comienzo a trabajar la información. Todos un solo proyecto. ¿Listo? Ya está. Y comienzan a cargar esta cantidad de horas. A ver, avancemos con eso. A ver, ¿alguien logró?
tener en el archivo Excel 351 horas. A ver, me avisan. A ver, lo hago yo. Acá me dicen que todos tienen jornada completa. Entonces, lo primero que hago acá es sencillo. Mira. Una sola partida, no me dicen qué partida es. Y yo sé que para que tenga semana completa, tienen que todos tener 8.5 horas al día, por 5 días. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y acá voy a bajar. Aquí 5.5. Con eso cumplí esta primera parte. Esto ya está. Ahora solamente faltan las horas extras. Dice acá, Bautista tiene 8 horas al 60, 2 horas al 100. 8, 2. Veamos el Excel. ¿Dónde está Bautista? Aquí está. 8 y 2. Entonces, si yo asigno, en vez de 10.5, asigno 10.5, ¿no, acaso no gana 2 horas al 60%? Me piden 8. Martes, voy 4. Voy 6. Voy 8. Cumplí. Esto ya está. Y me dice 2 al 100%. Si yo en vez de 10.5 asigno 11.5, no he ganado allí 1 hora al 100. Y acá otra vez, son 2 horas. Cumplí. Así tenemos que hacer para todos. Conde, 6 y 3. Extras. 6. 10.5, gané 2. 4, 6, 3. Entonces sería 11.5. 1, 2, 3. 6 y 3.